sobre todo con los jóvenes, ¿verdad? Y particularmente con los colegas mexicanos, porque, bueno, yo hice mi doctorado en México y siempre estoy muy agradecida por ello. Fui desde la primera promoción del CICATA y tengo parte de mi corazoncito mexicano. Ok, voy a compartir la presentación. Ay, Dios mío, ¿dónde se quedó aquí la presentación? Ya. ¿Sí sabes cómo compartirla en Meet o quieres que te apoyemos? Ajá, ya va. Aquí está. Creo que sí. Me dicen allí, ¿ya la ven? Ajá. ¿Ya la ven? Ya, ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, ya saben el título de la presentación y bueno, yo soy egresada y jubilada de la Universidad Central de Venezuela y actualmente dirijo esta asociación de divulgación científica llamada DigiVive. Entonces, para comenzar, ¿cómo quiero comenzar esto? Bueno, sabemos que según muchos estudios que se han hecho, ¿verdad? En los últimos años, ya, bueno, nuestra disciplina está grandecita, sabemos que desde siempre la humanidad ha realizado actividades matemáticas, ¿verdad? Algunos estudiosos como Bishop, que ha trabajado en culturación matemática y estuvo recorriendo el mundo haciendo este estudio, D'Ambrosio con la etnomatemática, algunos autores que trabajan en educación matemática crítica, los mismos colegas mexicanos que han trabajado con la socioepistemología. Sabemos que en todas las sociedades realizamos estas actividades matemáticas, ¿verdad? Desde lo que ha sido, bueno, contar los rebaños, la observación estelar, la medición, acompañado con la estimación, el cálculo para construir una pirámide, por ejemplo, los juegos, las explicaciones que hay que dar siempre cuando hacemos cualquier actividad y darlas de carácter o de forma precisa, la localización, el desplazamiento, el diseño, todo eso están catalogados como actividades matemáticas. Ahora bien, para poder hacer uso de todo este campo, ¿verdad?, de actividades matemáticas en la escuela, tenemos que hacer un enorme trabajo fuera del aula, de manera que luego, haciendo uso de la didáctica, ¿verdad?, de la pedagogía, podamos llevar esto al aula. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que la realidad, para estudiar un fenómeno real, vamos a tener que hacer uso de distintas disciplinas, ¿verdad? Por otra parte, en los fenómenos, las matemáticas aparecen de distintas formas, bien sea a través de los números, a través de gráficas, de símbolos, de narrativas. Y por otra parte, yo baso mi propuesta de divulgación matemática en que la matemática en sí misma tiene una belleza. Siempre me gusta comentar que la primera RELME que yo fui, ¿verdad? La primera reunión latinoamericana de matemática educativa, me llamó mucho la atención que en una de las conferencias iniciales, el doctor, un dominicano, fue en Dominicana en el año 99, disertó sobre si la matemática era una ciencia o era un arte. En ese momento, ya hace más de 25 años, a mí me llamó mucho la atención eso, nunca me había hecho esa pregunta. Y hoy en día yo considero que la matemática es ambas cosas. Por supuesto que es una ciencia, es la ciencia deductiva, ¿verdad? Pero también la matemática podríamos considerarla como el arte de analizar situaciones reales o abstractas a través de un razonamiento deductivo, que es lo que la caracteriza, y representar estas situaciones de distintas formas. Y es allí donde yo considero que entra la divulgación matemática, que podemos hacer divulgación matemática fuera del aula.
¿Por qué? Bueno, porque la divulgación matemática busca mayor comprensión de los conceptos, es interdisciplinaria, favorece la creatividad, nos ayuda a interpretar información, estimula el conocimiento de la realidad y la capacidad de resolver problemas, que son algunas de las competencias matemáticas que se buscan en cualquier currículo, en cualquier parte del mundo. Ahora bien, ¿cómo hacer esta divulgación matemática? Yo encontré un artículo de un paisano de ustedes, de la Universidad de la UNAM. El artículo se titula "Es difícil divulgar la matemática". Y una de las cosas que hace en ese artículo es dar estas recomendaciones, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a divulgar? Se trata de un espacio donde las personas tengan la posibilidad de ser creativas, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos más en la creación. ¿Todo bien? ¿Se oye bien? Una pregunta, estás pasando las diapositivas, ¿verdad? Sí, nos están pasando. No, estamos en la primera toda, vemos la primera. Ay, cónchale. ¿Qué será lo Entonces, que...? en donde compartiste, vuelve a darle clic ahí para Ajá, compartir. me salgo de acá de lo que estoy pasando. Sí, y le vuelves a dar compartir Ajá, un momento. Ajá, y te va a salir un cuadrito con un menú. Entonces, donde dice ventana, ahí debe estar el ajá, modo presentación de PowerPoint. ajá. Compartir. Mostrar mi pantalla de todos modos, dejar de presentar. Sí, ¿pusiste el modo presentación de PowerPoint? Sí, lo tenía en modo presentación. Ah, entonces, cuando te saliste de compartir, se cerró. Entonces, Ahorita, ¿qué están viendo? el PowerPoint, pero no el modo presentación. Cónchale. Ajá. Vamos a repetir el procedimiento. Ya va. Entonces, ok, entonces dale, Compartir. Voy aquí a sí, ventana. Ajá. Aquí estoy el PowerPoint. Este es el PowerPoint sin modo ya va. Sin modo presentación. Ajá. Le voy a sí, dar ese es ahora el que modo vemos ahora. presentación. Ajá. ¿Ya se ve en modo presentación? No, ese no se ve, porque otra vez, sin salirte de ahí, otra vez entra a el Meet y a compartir, pero cuando le das clic al compartir te pregunta compartir otra cosa y le pones ahí en compartir otra cosa. Ventana. Compartir otra cosa. Ya va. Ah, o será donde dice toda la pantalla. A ver, dale ahí a ver qué nos sale para... Ahí no, ahí si quieres, mira, nos quedamos ahí en ahí Ahora sí aparece modo presentación. nos aparece un modo presentación, sí. O si es complicado, nos compartes el PowerPoint nada más y te seguimos sin el modo presentación, ¿te parece? Ajá, pero ahorita no ven entonces el modo presentación. No, vemos un modo, que es el presentación, pero donde te da la vista previa de la siguiente diapositiva también. Ajá, sí, es que así lo veo yo. Acá, ¿qué se podrá hacer? Ya va. Configuración de visualización, ¿será? Cambiar entrevista moderador y presentación. ¿Qué pasa? Ahí. Ahí está, listo. Perfecto. Ya. Bueno, ajá. Lo logramos. Sí, bueno, les decía de todas estas actividades, ¿verdad? Que sabemos que durante siempre en la humanidad se han realizado. Aquí, ajá. Entonces hay todo un trabajo que hacer fuera del aula para poder
llevar a cabo todo este tipo de actividades matemáticas, más allá de lo que normalmente hacemos en la matemática escolar. Y la matemática vista como un arte nos permite trabajar eh, con otras aproximaciones. Entonces les decía que la divulgación matemática nos permite tener un enfoque más comprensivo, se caracteriza por su interdisciplinariedad, favorece la creatividad, estimula la interpretación de la información, el conocimiento de la realidad y la resolución de problemas, que son las competencias que exigen actualmente los currículos, ¿no? Es donde más se hace énfasis. En cuanto a cómo divulgar la matemática, hay unas recomendaciones que da un colega mexicano, ¿verdad? Donde dice que es importante enfocarse más en la comprensión, ¿verdad? Para estimular la creatividad, dar un tiempo para elaborar las ideas, porque no necesariamente la comprensión de una situación matemática es lineal, es como la enfocamos en una secuencia didáctica, y trabajar también lo que son temas de actualidad, no solo temas elementales, porque la matemática es una ciencia activa. Hay un libro por allí, creo que se llama El Libro Blanco de las Matemáticas, que habla de un decálogo sobre la divulgación y tiene unas ciertas características. Una de las cosas importantes que menciona, dentro de las últimas cosas, es bueno, que se puede aprender a hacer divulgación también. Yo considero que estoy en proceso de aprendizaje. Estas gráficas que traigo aquí, estos dibujos, son a propósito de un tema que estoy trabajando ahorita en un diplomado, que estamos trabajando todo lo que es el tema de medidas. Y una de las cosas que yo le decía a las maestras el viernes es que este tema, por ejemplo, de las medidas de la información, es un tema que por lo menos aquí en Venezuela no está en el currículum y que yo considero que debería incorporarse porque es un tema que está en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Y es una de las cosas donde influye mucho la matemática, de cómo ha crecido la capacidad de almacenamiento de los dispositivos, y que es un tema importante hoy en día, pues. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer divulgación matemática? Bueno, mi propuesta es, una de las cosas básicas es los juegos. ¿Qué tipo de juegos? Bueno, siguiendo a esta autora García Escarte, ella clasifica los juegos como juegos de estrategia, juegos de conocimiento, juegos de estrategia que han sido utilizados desde hace mucho tiempo, el ajedrez, ¿verdad? Donde, empezando hasta por la distribución de las piezas, hay un ordenamiento ahí cuadriculado, ¿verdad? Donde podemos trabajar, eso puede ser una actividad de apresto con lo que tiene que ver con el posicionamiento de un punto en el espacio. También hay una propuesta del colega José Chamoso, donde él usa el juego del dominó para hacer aritmética, así como lo vemos acá, ¿no? Si colocamos las piezas en esta forma, bueno, podemos hacer sumas, restas, y bueno, tiene una cantidad de actividades diseñadas para hacer con el juego del dominó. No sé si ustedes lo llaman igual este juego. También se pueden hacer cuadrados mágicos o juegos de patrones, series donde se consigue un patrón con las piezas de dominó. Estos son juegos de estrategia. Ahora, si yo quiero enseñar un conocimiento específico, un concepto específico, un procedimiento específico con un juego, también hoy en día existen muchos juegos al respecto. Por ejemplo, hay juegos que han diseñado en Japón, como este llamado Yohaku, que yo lo encuentro parecido a lo que acá llamamos el juego de la vieja, no sé cómo lo llamarán ustedes. Esto es un Yohaku multiplicativo, ¿en qué consiste el juego?
Si yo coloco acá 3 números multiplicados, me tienen que dar 180, o si los coloco acá en la primera columna multiplicados, me tienen que dar 84. Además, este tiene una condición específica, que es que se deben usar 9 números consecutivos. O esto, que parece un crucigrama, también es un juego de operaciones. Esta torre que utilizamos mucho en el programa de matemática recreativa donde yo comencé a trabajar, que consiste en ver, bueno, un bloque, cómo se forma cada uno de los bloques de esta torre. Se forma sumando los 2 bloques que tiene arriba. Pero esto tiene relación con otras cosas que hacemos en matemática, que ya vamos a comentar. Esta aplicación que se llama SolveMe es para trabajar móviles. Es una actividad para trabajar iniciación al álgebra. Entonces, con esta analogía a un móvil, podemos simular el signo igual, ¿verdad? E ir resolviendo una ecuación. O esta otra que son de trabajar áreas, y los fractales, que pueden ser ya una actividad de mayor reto, ¿verdad? De mayor dificultad, para dibujar, por ejemplo, el árbol pitagórico. Por otra parte, también hemos trabajado en algunos temas específicos donde relacionamos la matemática con otra disciplina, en particular con la biología. Estuvimos dictando talleres en el Jardín Botánico de Caracas con una amiga botánica, específicamente que se relaciona aquí la geometría y la botánica, ¿verdad? Después yo estuve dando este taller a algunas maestras y bueno, vimos que estos son temas que se podrían trabajar en inicio de la primaria, para niños entre 7 y 10 años, porque podemos trabajar lo que son las formas, ¿verdad? Viendo la lámina de una hoja, distribución de las hojas en el tallo, como vemos acá arriba a la derecha. Se puede trabajar lo que son ángulos opuestos por un vértice, simetría de las flores, porque vemos la simetría radial, la simetría bilateral, que eso tiene un nombre específico también en botánica, que es actinomorfa o zigomorfa. Matemáticas y artes. Tuve la oportunidad de hacer un curso sobre matemáticas y artes y bueno, se relaciona allí la matemática con la pintura, por supuesto con arquitectura, escultura, matemática y música, hasta matemática y literatura, vimos algunos ejemplos. Y con respecto al crecimiento de las plantas, vemos como una planta como esta, una suculenta, en su crecimiento sigue la llamada espiral áurea, porque primero tiene, esta es una planta que crece en forma de roseta, ¿verdad? Así como del centro hacia afuera. Entonces, primero tiene 2 hojitas, la segunda vuelta 3, la siguiente vuelta 5 y así sucesivamente. Aquí me faltó darle clic y mostrar esto. Ay, ya vamos a la anterior que no he terminado. Y también con respecto a la espiral áurea, en la pintura, vemos cómo este es el cuadro icónico de nuestra Galería de Arte Nacional, es el cuadro de Miranda en la Carraca, que es un prócer de la independencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la proporción áurea? Bueno, el tamaño de la obra guarda una cierta proporción con la figura de Miranda, que es el centro de la obra. Cualquier detalle, cualquier pregunta me dicen, ¿ok? Fíjense, sí, gracias, adelante. Ajá. Con respecto a matemática y literatura, tengo estos 2 ejemplos que me han llamado mucho la atención. En este libro de Cortázar llamado Clases de Literatura, fíjense lo que él dice con respecto, o cómo él hace una analogía entre el cuento y la esfera, que él lo considera que es un cuerpo perfecto, y la novela y un poliedro, que es una enorme estructura. Él lo visualiza de esa forma. E igualmente hace la analogía entre el cine y la fotografía, diferenciando entre el cine y la fotografía, y hace analogía entre el cine y la novela, y la fotografía y el cuento. A mí me parece eso brillante, una manera de
de cómo una persona que escribe literatura relaciona la matemática con su área. Y también en el año pasado tuvimos la oportunidad en una tertulia de la red de círculos y festivales matemáticos discutir esta obra de una novela gráfica sobre la vida de Bertrand Russell en un cómics, se llama Logic Comics, eso se puede conseguir de forma digital y me pareció muy interesante porque, bueno, empezando que ya el formato de un cómic lo hace más cercano pues a los jóvenes y se pueden hacer cosas con distintos personajes de la historia de la matemática. Otro caso interesante sobre matemática y literatura es el de esta profesora de la Universidad de Sevilla. Tuve la oportunidad de escucharla también en una charla y ella, bueno, cuenta ahí en su historia que cuando ella tuvo sus hijos y se dio cuenta de que los niños aprendían a través de los cuentos, dijo, ay, no, entonces yo tengo que escribir cuentos matemáticos. Y tiene su blog donde escribe y ya tiene varios libros. Yo conseguí uno aquí en Caracas hace poco. Y me llama mucho la atención que, fíjense, ha sido tan influyente su trabajo en mostrar la belleza de la matemática que en el año 2022 apareció en la lista Forbes de España. En cuanto a la pintura, me gusta mucho este ejemplo de trabajar con los mosaicos que se puede hacer hasta tanto de manera manual, ¿verdad? De dibujar los mosaicos, como trabajarlos de forma digital con aplicaciones, porque esto nos permite trabajar formas geométricas, traslaciones, ¿verdad? Distintas, ¿cómo se dice? Sí, distintos movimientos de las figuras, todo lo que tiene que ver con la parte de ángulos, además que, bueno, hay un mundo riquísimo en cuanto a distintos tipos de mosaicos, que puede ser una actividad que se haga en una sesión de divulgación matemática. Volviendo al tema de la proporción áurea, hemos trabajado esto en algunos talleres con las maestras y a mí me llama la atención como, bueno, ven en esto algo como mágico, ¿no? Porque este es el trabajo que hacemos, ¿no? Primero que, bueno, vemos que la proporción áurea parte de la sucesión de Fibonacci, que se empieza con sus dos primeros elementos son 1, 1 y luego vamos sumando, ¿verdad? Dos elementos para formar el siguiente. Luego, ¿cómo hacemos la espiral áurea? Bueno, tenemos ya construir esta espiral, dibujarla, es una actividad de resolución de problemas, porque la gente empieza, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo pongo la hoja? ¿Cómo voy dibujando correctamente voy ubicando correctamente los cuadrados, que cada uno de estos cuadrados tiene de lado, los lados la longitud de sus lados siguen la proporción, ¿verdad? En este caso llega hasta 34. En realidad, si uno lo hace en una hoja tamaño carta, creo que se puede llegar hasta el 13, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo irlos ubicando para hacer el dibujo? Bueno, lo primero, hacer el dibujo, la gráfica, ya en sí una actividad de resolución de problemas. Pero, ¿qué más sale de la proporción áurea? Si yo voy calculando con los términos de la sucesión, voy dividiendo los términos de la sucesión, 1 entre 1, 2 entre 1, me da 2, 3 entre 2, 1,5, 5 entre 3, me da 1,667, 8 entre 5, 1,600, 3 entre 8, 1,625, y fíjense qué pasa allí. Eso tiende a 1,618. Luego, con la misma espiral áurea, puedo hacer un trabajo algebraico, que es lo que nos dice la proporción áurea. Bueno, B más A, ¿verdad? Las longitudes de B más A es a B, como B es a A. Eso es lo que llamamos la proporción áurea. Si yo hago un trabajo algebraico aquí adecuado, bueno, divido entre A, luego hago una sustitución, un cambio de variable, B entre A lo llamo phi,
de aquí me sale una ecuación cuadrática. Y al resolver esa ecuación cuadrática, me da este número irracional. Y si tomo la parte positiva, porque tomo la opción positiva, porque estoy trabajando con longitudes, es aproximadamente 1,618, que es el número áureo. Entonces, es un trabajo que también se puede hacer con estudiantes que estén viendo, que estén trabajando los números irracionales, y se pueden trabajar desde distintas aproximaciones. Les decía que acá cuando trabajamos con esta torre, que se va construyendo de esta forma, donde cada uno de los bloques es la suma de los dos bloques que tiene arriba, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que esto tiene que ver con el desarrollo polinomial, ¿verdad? Con los desarrollos de los polinomios, del binomio, del trinomio, del polinomio de cuarto grado, de quinto grado, de sexto grado. Entonces es una manera de trabajar también con una aproximación gráfica, numérica, con este desarrollo algebraico. Otra cosa que hacemos en las sesiones de divulgación, en los festivales de matemáticas, el origami. Una estudiante en la Facultad de Ingeniería, nosotros tuvimos la fortuna de contar con un profesor que se dedicó seriamente a estudiar el origami, el profesor Elías Jafar, y daba cursos en la facultad, daba talleres, y un estudiante en uno de estos talleres decía, esto es como hacer matemática con las manos. En una propuesta que él escribió con una profesora de la Escuela de Educación, ellos proponen el origami para estudiantes de primaria, para trabajar los conceptos geométricos, ¿verdad? Desde el inicio, bueno, todo lo que es las diagonales del cuadrado, trabajar los puntos medios, trabajar distintos conceptos, ¿verdad? Fíjense acá en esto que ya son más elaborados, en estas estrellas de este autor, creo que es argentino. Bueno, hay repetición de elementos, y según estuve investigando cuando trabajé en el tema de matemática y arte, el origami hoy en día es considerado un arte también, y tiene hasta aplicaciones hasta para la construcción de las naves espaciales, de cómo las arman y las abren en el espacio. Y en cuanto al Tangram, una de las cosas que le llamó la atención a Mayra, ¿verdad? En el cartel que llevé a Relme, igual construir el Tangram original, porque hay distintos tipos de Tangram, el original es este cuadrado de 7 piezas. También eso puede ser una primera actividad que implica un proceso de varios pasos, ¿verdad? Bueno, tenemos que trazar la diagonal del cuadrado, buscar su punto medio, los puntos medios entre cada uno de los vértices y el punto medio, y ver cómo construir adecuadamente las 7 figuras. Podemos trabajar área y perímetro con los Tangram, podemos pedirle a los estudiantes que diseñen sus propias figuras, porque esto es un arte milenario. El Tangram, con las 7 figuras del Tangram se pueden construir miles de figuras distintas, de animales, de cosas, de objetos, de letras. Otras propuestas de divulgación matemática que me parecen muy interesantes es el programa de matemáticas del pueblo del profesor Armando Aroca de la Universidad de Barranquilla. Ustedes les recomiendo que vean esa página de YouTube, porque veo que lo que ustedes están haciendo podría tomar este camino también, pues con cada seminario que ustedes hagan, que ustedes presenten con sus propios intereses, ustedes podrían hacer su canal de YouTube y mostrar los distintos proyectos que desarrollen. Ahorita en la Relme yo estuve en un taller que él dio, y de verdad que es muy interesante cómo ellos han desarrollado a través de sus seminarios en matemática distintas propuestas. Por ejemplo, en este canal hay una serie de videos que tienen que ver con juegos matemáticos, con juegos donde ellos hacen
el análisis de la matemática allí presente, pero hay muchísimas cosas. Matemáticas y alguna elaboración de algunos alimentos, de la matemática que tiene que ver con la construcción de las viviendas. Son muchas actividades que han desarrollado y creo que ya llevan como 300 videos. También otra experiencia de divulgación matemática que me parece importante que conozcan es todo el trabajo que hace la Fundación Panameña por la Promoción de la Matemática. Ellos hacen tertulias virtuales, holgorios y esta actividad particular del MatJam, que es una sesión que entiendo se realiza, creo que es el tercer martes de cada mes, para personas mayores de edad, estas personas tengan la oportunidad de realizar distintos acertijos matemáticos, de hacer discusiones matemáticas. Me parece que es una actividad bastante interesante que perfectamente se podría repetir en cualquier universidad, pues. Otro divulgador matemático de nuestra región que ha tenido una destacada trayectoria es el matemático y periodista Adrián Paenza, que tiene más de 20 libros publicados. Todos esos libros están publicados acá en esa página. Y en el año 2014 recibió un premio por su trabajo como divulgador en el Congreso Internacional de Matemáticos. Traigo a colación esta organización porque fue donde yo me inicié como recreadora matemática. Ellos tienen una página y actualmente trabajan a través de WhatsApp. Si uno se inscribe allí en el programa, te van llegando semanalmente distintos acertijos. Está más que todo dirigido a niños. Y bueno, ellos trabajan bajo el lema de aprender jugando. Acá en Venezuela tenemos la actividad que realiza este profesor Douglas Jiménez, que tiene una página llamada Cinemática, donde él hace, comenta pues, o reseña tanto actividades de cine como actividades matemáticas, pero por supuesto hay relaciones allí porque, bueno, hay ahorita películas que tienen que ver con el contenido matemático que son bastante interesantes y se pueden hacer cineforos con esas películas, discutirlas. También tenemos el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, que ha divulgado estos calendarios científicos. Anteriormente, ya hace unos años, sacábamos un calendario matemático, pero ahora está más interdisciplinario y trabaja diferentes ciencias. Ahorita estamos editando el del año 2026. Y otra cosa que quería comentar a propósito de que siempre cuando le digo a alguien que estoy trabajando en divulgación matemática, ¿qué me dicen? Ah, las Olimpiadas. Digo, bueno, sí, eso es una forma de divulgar la matemática, pero no es la única. Además, siempre le comento a la gente, igual que las Olimpiadas deportivas, a las Olimpiadas matemáticas van las personas más talentosas, ¿verdad? Inclusive aquí se ha utilizado ese término de mate atletas, pero en mi postura yo promuevo la matemática para todos, para todas las edades. Además, nosotros en la experiencia que tenemos ahorita acá en el Museo de Ciencias, que hacemos festivales de matemáticas mensuales, miren, es súper divertido cómo a veces van familias enteras y entonces compiten entre ellos. Es algo que, bueno, es mi pretensión que eso, ojalá la sociedad estuviera más inmersa en esto, ¿no? Entonces, eso lo traigo a colación a propósito de esta pregunta, ¿dónde podemos hacer divulgación matemática? Bueno, la podemos hacer tanto en nuestra escuela, ¿verdad? A través de círculos matemáticos, de clubes de matemática durante todo el año escolar, pero también se puede hacer fuera de la escuela en festivales de matemáticas en cualquier locación, pues en planes vacacionales. Existe esta aplicación también que les recomiendo, llamada MathCityMap, es para hacer paseos matemáticos y entonces tú vas diseñando tareas
que vas colocando allí y los estudiantes tienen que ir siguiendo el camino de las tareas que se dispongan. Bueno, ya con esto cierro. Estas son algunas referencias del trabajo. Si quieren les puedo compartir esta presentación. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación. No, muchas gracias, doctora Yolanda. Pues le agradecemos mucho su presentación de ahorita y a continuación vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios que sean relacionados con la presentación. Para quienes deseen participar, pueden levantar la mano desde aquí la herramienta de Google Meet o escribir su pregunta en el chat, la cual pues sería leída por nosotros. Adelante, quien tenga cualquier pregunta. Ajá, Miranda. Hola, bueno, mi nombre es Miranda Sánchez y quería preguntarle si pues usted nos expuso muchos tipos de divulgación de las matemáticas. Quería preguntarle en particular si usted tiene uno, pues todos son importantes, pero uno favorito. Ah, buena pregunta. Bueno, mira, la verdad que cónchale, no sé, no. Yo creo que lo más importante siempre en una actividad de divulgación es que tú veas que la gente se está divirtiendo, pues, ¿no? Porque no, una actividad de divulgación, sí, vamos a aprender. Y nosotros como docentes tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos que las personas aprendan para orientarlas, ¿verdad? Orientarlas y llevarlas hacia ese conocimiento, haciéndole las preguntas adecuadas, siempre que en una, por supuesto, en un ambiente de respeto, ¿verdad? Porque no se trata bueno, de comparar a las personas, ni de ver si tienen más conocimiento, menos conocimiento, sino que ellas puedan aprender a través de la actividad. Pero mira, de verdad yo he disfrutado muchísimo la actividad que hago, que hemos hecho en el jardín botánico. Eso lo he hecho con una amiga botánica porque yo, bueno, tengo muchos años haciendo senderismo, montañismo con ella y siempre yo le hacía broma porque cuando ella estudiaba en la universidad, matemáticas 3 la repitió como 3 veces. Entonces, íbamos subiendo aquí, Caracas está rodeada por un parque nacional, ¿no? Que se llama El Ávila, una montaña. Entonces, ella siempre me iba explicando cosas y yo le decía, bueno, pero ¿cómo es posible que tú hayas salido tan mal en matemáticas en la carrera si todo lo que me estás hablando, la botánica, tiene mucha matemática? Eso lo disfruté mucho. Como ella es la coordinadora de investigación actualmente del Jardín Botánico, montamos ese trabajo y bueno, eso lo llevamos aquí a un congreso nacional. Después, hace 2 años, participamos en un congreso internacional con esa propuesta y la gente le ha gustado mucho, porque hacemos actividades también, por supuesto, prácticas, ¿verdad? Por cierto que ahorita en la RELM, en un taller que estuve, aprendí algunas cosas de esto también, de una disciplina que se llama alometría, que tiene que ver con la medición de las plantas. El tema de matemáticas y arte, bueno, eso es todo un mundo. Yo considero que yo he abarcado muy poco de eso, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, me hubiese gustado estudiar música. Cuando tú buscas en internet matemática y música, casi siempre lo que te sale es, bueno, que los pitagóricos fueron los que construyeron la escala musical y eso, ajá, pero yo quisiera como un músico ver todo lo que es la parte de escribir música como tal, ahondar en la matemática que hay allí. En el taller que yo hice en matemática y arte, hasta un ejemplo de moda vieron, porque nos mostraron los patrones de Christian Dior, son 8 patrones y son geometría. Y toda la ropa que diseñaba Christian Dior sale de esos 8 patrones.
Y en cuanto a la parte de los juegos, bueno, ni hablar, de verdad que yo cada festival que hacemos, ahorita este sábado tenemos el próximo, es muy divertido ver cómo los niños, las madres, las abuelas, todo el mundo participa y es un ambiente agradable, pues, que es el ambiente que quisiéramos tener en nuestras aulas de matemáticas. Gracias, Miranda. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo unas preguntas y en lo que los demás piensan o formulan su pregunta. Muchas gracias por la presentación, Yolanda. Nos haces como reflexionar un montón de cosas y yo anoté como varias, ¿no? Entre ellas, una pregunta que sí tengo es que una vez leí, yo creo que leí por ahí, que si en la divulgación el lenguaje que se usa es técnico, entonces no es divulgación lo que se está haciendo. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Porque creo que entonces esa es una de las características que cuando alguien va a divulgar debe tener en cuenta, ¿no? Pero ¿qué otras, entonces, aparte de, bueno, qué piensas de esa frase y aparte, qué otras características hay que tomar en cuenta uno como divulgador? Claro, hay que buscar un lenguaje que todas las personas lo entiendan, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas a hacer un origami, lo típico de un origami, casi todos los origamis empiezan igual, saben que es como una hoja cuadrada, entonces hay que doblarla por la mitad. Tú no le vas a decir a la persona, bueno, trace la bisectriz, no, sino, bueno, vamos a doblarla de un vértice al vértice opuesto, quizás ni el vértice, sino decirle de un extremo al extremo opuesto. Sí, hay que, claro, y siempre, mire, como todo en la vida, uno tiene que tener claro cuando vas a comunicarte, ¿verdad?, con un grupo humano, cuáles son las características de ese grupo humano, bien sea tanto edades como cuál es su formación. Yo aquí les puedo hablar a ustedes de algunos términos, ¿verdad? Porque ustedes están terminando una carrera de docencia en matemáticas. Si yo fuera a hablar de este tema en el jardín botánico, donde va gente, público en general, no puedo ir a hablarles igual. Entonces, siempre cuando uno va a comunicarse con un grupo humano, tiene que tener claro a quién se está dirigiendo. Eso es un principio básico de la comunicación humana. Bueno, eso lo aprendí yo con una amiga lingüista. Entonces, sí, estoy de acuerdo que uno tiene que usar un lenguaje adecuado al grupo donde uno está trabajando. En las clases, en los talleres de origami que dictaba el profesor Jafar en ingeniería, ahí sí podíamos hablar con términos técnicos porque todo el mundo era de la facultad de ingeniería. Ese último comentario que haces es una excelente observación porque distingue o nos permite distinguir muy bien justo la diferencia entre divulgar, que también es una forma de enseñar, pero hacer clase, ¿no? O sea, dar clase donde sí el propósito es quizá comunicar una, pues ideas más técnicas acerca de un objeto matemático. Aunque también entendí por ahí en tu charla que uno también puede divulgar adentro de la escuela, del salón de clases específicamente. Y un último, esto de divulgar la matemática, es para ti, ¿cómo consideras que es esto? ¿Es un gusto? ¿Es una habilidad? ¿Es una obligación divulgar la matemática? ¿Cómo ves tú esta parte de la divulgación? Cónchale. Como yo siempre digo, cuando un profesor no sabe la respuesta, dice, qué buena pregunta. No había pensado en eso, Mayra, pero mira, sí, yo diría que quien se va a dedicar a esto le tiene que gustar.
te tiene que gustar, no lo puede hacer obligado. No puede ser una obligación, porque fíjense, yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero yo ya, bueno, en mis 30 y pico de años de desarrollo profesional, a veces yo me siento, tú vas a los congresos y oyes todas las cosas que tiene que hacer un profesor y yo no, o sea, la Mujer Maravilla, pues uno tiene que ser la heroína, hay que saber de matemática, de didáctica, de pedagogía, de filosofía, de sociología, de teorías de la comunicación, muchas cosas, ¿verdad? De cultura. Entonces, yo en ese sentido sí creo que quien se va a meter en el mundo de la divulgación tiene que tener claro, como en la docencia, pero quizás hasta un poco más, que hay que mantenerse estudiando, pues estudiando y en el buen sentido de la palabra, siempre estudiar es bueno, pero lo que me refiero, no solo estudiando matemáticas, sino, bueno, hay que tener cultura general, pues a lo que me refiero. Yo tenía por ahí una caricatura que me encanta de Mafalda, que siempre la pongo en los talleres, donde está Mafalda con Susanita y Susanita le dice a Mafalda, cuando sea grande quiero tener muchos vestidos. Y Mafalda le responde, y yo mucha cultura. O sea, uno tiene que culturizarse para hacer esto, ¿verdad? Bueno, si tú quieres hacer matemática y cine, tienes que ver películas para poder comentarlas con tus estudiantes, ¿verdad? Si tú quieres hacer matemática y música, bueno, tienes que estudiar algo de música y saber del tema. No basta con estudiar matemática, ¿verdad? Y fíjate en cuanto a eso que tú me decías dentro del aula, bueno, más que dentro del aula, yo diría dentro de la escuela. Yo no sé si en México está pasando lo mismo que acá, que desde hace muchos años ya, aquí en las escuelas hay una cosa que llaman, les cambian el nombre, pero es algo así como grupos de interés, donde los muchachos se inscriben según su interés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el colegio donde estudió mi sobrina, con quien yo tengo más cercanía, la profesora de literatura hizo algo que me pareció lindísimo, que era que veían películas basadas en libros. Y entonces veían la película y comentaban las películas. Claro, primero los estudiantes se leían el libro. Bueno, eso es uno de los sueños que tengo, yo digo, una cosa que quiero que hagamos acá, estamos trabajando en función de eso con la gente del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es ver que en cada escuela haya un grupo de interés que tenga que ver con matemáticas recreativas, con una matemática que sea más allá o sea, donde los estudiantes tengan la posibilidad de sentirse como un matemático, ¿verdad? Que hacen cosas, donde puedan explotar su creatividad, donde puedan estimularse su creatividad, que no estés con el estrés de una nota, de que vas a aprobar, de que vas a reprobar, sino que tengas la posibilidad de ser más creativa y que eso se pueda presentar en una feria, ¿verdad? Ayer estuve en una reunión que está organizando nuevamente las Olimpiadas Matemáticas desde el Ministerio de Educación, porque acá desde hace mucho tiempo que no se hace eso, sino en instituciones privadas. Y una de las cosas que decíamos era esa, que queremos hacer unas Olimpiadas diferentes, donde no solo sea resolver esos problemas súper difíciles de las Olimpiadas, sino que también, bueno, se haga matemática y realidad, haya presentación de proyectos, ¿verdad? Así como en una feria de ciencias, pero de proyectos de matemáticas. Entonces, pues hay cosas, sí, que se pueden hacer en la escuela, ¿no? Y que tú invites a los padres a que vean los proyectos, las exposiciones. Ya, muchas gracias por estas respuestas que nos ayudan como a profundizar y a entender un poco más la divulgación de la matemática y pues también porque estamos en un espacio donde estamos aprendiendo a hacer divulgación de la matemática a la par que hacer las clases de matemáticas, ¿verdad? Bien, por mi parte es todo. No sé si alguien más tenga otra pregunta, otro comentario.
Bueno, mientras quiero reconocer que pusiste las iniciales de la universidad con el tangram. ¡Qué precioso te quedó! ¡Qué Sí, precioso te quedó! Estuvo muy, muy bonito eso. La verdad es que dije, wow, qué bonito, sí, gracias. Me qué alegra que bonito, les guste. Yolanda. Bueno, muchachos, anímense, anímense. ¿Qué les dio curiosidad? Yo quiero hacer un comentario y una pequeña pregunta. Ah, Ahorita que la maestra Mayra hablaba sobre esta parte de cómo comunicábamos a las otras personas al momento de hacer divulgación, que creo que como el lenguaje que usábamos, creo que es algo que nos pasa mucho ahorita a nosotros, que decimos como, cuando estamos explicándoles algo pues, a alumnos de secundaria, decimos, ¿cómo les digo esto sin decir, que se intersecta o algo así, pues? O sea, decimos, como que ya estamos como, nosotros como ahorita en la universidad estamos como muy metidos a este lenguaje que cuando lo queremos transmitir, no, pues no se nos ocurre o no lo pensamos, necesitamos como pensarlo más, no sé. Y pues yo quería preguntarle a usted como un consejo que nos pudiera dar para el momento en que nosotros nos tengamos que estar en esta parte de la divulgación o hasta el momento de dar clases. claro. Sí, bueno, una estrategia que pueden usar es, antes de que vayan a hacer la actividad de divulgación como tal, hacerlo con alguien de su familia, por ejemplo, que no estudie matemáticas, pues, ¿verdad? A ver si lo entiende, ¿verdad? O mira, con un niño, los niños son a veces crueles con los comentarios, entonces son sinceros, ¿verdad? Entonces, es una estrategia que se puede usar, hacer la actividad. Bueno, siempre uno tiene que, antes de llevar un juego a una sesión de divulgación, tiene que jugarlo uno, ¿verdad? Y tiene que ver cómo funciona. De manera que sí, pues hay que preguntarle a alguien que no sea del área a ver si entiende lo que el mensaje que uno quiere transmitir. Sí, pero los niños sí dan muchas ideas, hasta te lo pueden explicar ellos. Sí, es cierto, sí es cierto. Bueno, muchas gracias, Yolanda. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Algún comentario, alguna observación? Bien, si no, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Yolanda, muchas gracias por estas reflexiones y recomendaciones. Nada. Bueno, siempre a la orden por acá, cualquier pregunta, cualquier cosa que si quisieran andar en algo.